La espectroscopía de resonancia magnética nuclear o RMN se basa en medir la absorción de la radiación electromagnética en la región espectral de radiofrecuencias de alrededor de 4 a 900 MHz. Es un proceso en el cual los núcleos de los átomos son los que participan en el proceso de absorción en lugar de los electrones exteriores, como ocurre en otro tipo de espectroscopías. Para que en los núcleos se formen los estados de energía que hagan posible la absorción, es necesario colocar el analito en un intenso campo magnético. Existen dos tipos de espectrómetros, el de onda continua, que fue el primero que se usó, y el que se usa hoy en día, que es el de pulsos o transformada de Fourier, siendo el más común con el transcurrir de los años. Esta técnica espectroscópica puede utilizarse solo para estudiar núcleos atómicos con un número impar de protones o neutrones, y esta situación la vemos especialmente en átomos de hidrógeno, el de carbono 13, el de flúor 19 y el de fósforo 31. Este tipo de núcleos son magnéticamente activos. ¿Qué quiere decir esto? Que poseen un spin igual que los electrones, ya que los núcleos poseen carga positiva y poseen un movimiento de rotación sobre un eje que hace que se comporten como si fueran pequeños imanes. En ausencia de campo magnético, los espines nucleares van a estar siempre orientados al azar. El término resonancia magnética nuclear procede del hecho de que los núcleos están en resonancia con la radiofrecuencia, es decir, los núcleos pasan de un estado de spin a otro como respuesta a la radiación de radiofrecuencia a la que son sometidos. La siguiente ecuación muestra la dependencia entre la frecuencia de la señal y la fuerza del campo magnético medida en teslas. El valor del radio giro magnético depende del tipo del núcleo que se esté irradiando. Si el espectrómetro de RMN posee un imán potente, este debe trabajar a una mayor frecuencia, puesto que el campo magnético es proporcional a dicha frecuencia. A continuación se presentan los materiales usados en este proyecto. Bueno, con respecto a la metodología, existen 4 pasos para realizar la maqueta. El primer paso es preparar el montaje. Nosotros lo preparamos sobre una base de madera completamente lisa. Lo primero que debemos hacer es el bobinado de nuestro motor, que consiste en enrollar con la mano el alambre de cobre en cada varilla, teniendo en cuenta cambiar el sentido del enrollado en la segunda varilla. También se debe dejar un trozo de cable de unos 15 centímetros aproximadamente al terminar cada bobinado para hacer las conexiones finales. Se recomienda fijar el inicio y final del bobinado con cinta de mascar para que no se suelte. Este sería nuestro campo electromagnético. En el segundo paso, se colocaron los imanes sobre un trozo muy pequeño de madera o alguna superficie no metálica, de tal modo que puedan estar alineados. Esto funcionaría como nuestro campo magnético permanente, así como se observa en el video. El tercer paso es la resistencia, que se conecta por un lado a la batería y del otro lado se conecta el interruptor. Los extremos libres del bobinado se conectan al interruptor y a la batería. Se recomienda quitar la capa color cobre de los extremos del alambre con una lima para así poder tener más conductividad. El último paso, que sería el cuarto, sería la brújula, que nos sirve para demostrar la frecuencia de oscilación y la intensidad del campo magnético. Esta no debe ir fija en el montaje y siempre debe mantenerse a una distancia considerable del campo magnético permanente, o sea, los imanes. Cuando se presiona el interruptor, la aguja del compás se excita debido al campo resultante, que es perpendicular al campo magnético de los imanes permanentes, y este pulso debe hacer que la aguja de la brújula pueda oscilar a una frecuencia específica. La variación de la distancia entre la brújula y los imanes permanentes cambia notablemente la frecuencia de oscilación. Resumiendo lo que acaba de decir mi compañera, podemos ver que la aguja de la brújula es perturbada desde su posición de equilibrio por un campo magnético perpendicular al campo constante de los imanes creado al pulsar el interruptor. Esta perturbación hace que la aguja comience a oscilar y se pueda apreciar la relación entre la frecuencia de oscilación de la aguja y la intensidad del campo. Se puede observar cómo la frecuencia de oscilación depende de la posición de la brújula en el campo magnético.
Con esto concluimos nuestro experimento sobre el funcionamiento y los principios básicos de la resonancia magnética nuclear de pulsos y transformada de Fourier. Muchas gracias.